A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. Después de haber leído y después de haber meditado profundamente acerca de los mensajes que la Santísima Virgen ha hecho llegar al reverendo padre Stefano Gobbi, considero un privilegio no solamente poder dar el imprimatur para la edición de este libro, sino también poder aprovechar de esta oportunidad para recomendar la lectura de estos mensajes que contribuirán a extender la devoción a la Santísima Virgen María. San Marino, 29 de junio de 1995, fiesta de San Pedro y San Pablo. Bernardino, cardenal, Echevarría, arzobispo emérito de Guayaquil. Presentación de la edición italiana. Después de la publicación de la 25 edición del libro, a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, han sucedido 3 acontecimientos que tienen una particular relevancia para el movimiento sacerdotal mariano. Primero, la muerte de Sor Lucía de Fátima, que estaba espiritualmente muy unida a nuestro movimiento y que participó personalmente en un cenáculo que celebré con la comunidad de las hermanas carmelitas de Coimbra. Segundo, la muerte del Papa Juan Pablo II, después de 6 meses de su elección como sumo pontífice, el 26 de abril de 1979, me invitó a concelebrar con él en su capilla privada en el Vaticano. Durante una decena de años, en el mes de diciembre, participé en la concelebración con el Santo Padre y le informaba del desarrollo del movimiento sacerdotal mariano y de los cenáculos que celebraba en todas partes del mundo, recibiendo del Papa consuelo, ánimos y su bendición apostólica. Durante uno de estos encuentros, un padre que me acompañaba le dijo que era vicario en una parroquia de Roma. Entonces el Papa Juan Pablo II, señalándome con su mano, me dijo: «¿Y tu parroquia es todo el mundo?». Estoy convencido que al Santo Padre le fue manifestado el designio que la Santísima Virgen ha tenido, haciendo surgir para la Iglesia de nuestros tiempos este movimiento suyo, y lo ha amado, defendido y protegido siempre con su autoridad apostólica. Por esto, en señal de gratitud, propongo considerar al siervo de Dios, Juan Pablo II, como el patrono del movimiento sacerdotal mariano. Tercero, la elección como sumo pontífice de Benedicto XVI, que como cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha seguido al movimiento sacerdotal mariano para que fuese completamente conforme a la plena ortodoxia católica y estuviese siempre en humilde adhesión al magisterio jerárquico. El movimiento sacerdotal mariano no ha podido tener una aprobación jurídica y oficial porque no posee estatutos propios que son necesarios para obtenerlo. El movimiento sacerdotal mariano propone solo 3 compromisos de vida. A. La consagración de los sacerdotes
al corazón inmaculado de María. B. La unión con el Papa y con los obispos a él unidos. C. La propuesta a los fieles de vivir la experiencia espiritual de la consagración a la Santísima Virgen María. En la primera parte de la introducción se explican estos compromisos como elementos constitutivos de su espiritualidad. Sin embargo, el movimiento sacerdotal mariano se ha difundido por todas partes del mundo de manera silenciosa y discreta, como una saludable medicina para curar los muchos y graves males que sufre nuestra amadísima y Santa Madre Iglesia en estos tiempos tan dolorosos y difíciles. ¿Cuál es la relación entre el movimiento sacerdotal mariano y el libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen? El libro es una ayuda preciosa para el movimiento porque ha favorecido su difusión capilar y la comprensión profunda de su espiritualidad por los innumerables frutos de bien producidos. Se debe deducir que la causa ha de encontrarse solo en la luz espiritual que del Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, desciende a la mente y al corazón del que toma este libro en sus manos. El libro, a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, no está a la venta en las librerías, siendo distribuido en los cenáculos a los miembros del movimiento. Me parece también que es mi deber precisar que cuanto en él se contiene debe entenderse como locuciones interiores. Para un conocimiento completo de este importante aspecto, aconsejo leer bien toda la segunda parte de la introducción, donde vienen indicados los criterios teológicos para la comprensión del libro. Naturalmente, estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad teológica, espiritual y pastoral de cuanto se afirma en el libro. Y quiero reafirmar que el espíritu y el compromiso del movimiento se adhieren con toda fidelidad al magisterio del Papa y de los obispos, unidos a él. Confío a la Santísima Virgen esta 26ª edición del libro para que contribuya al triunfo de su corazón inmaculado, profetizado en Fátima, y que ella lleva a cabo cada día según su misterioso y materno designio. Con mis mejores deseos a todos de una lectura serena, sosegada y espiritualmente provechosa. Don Stefano Gobbi, Milán, 8 de diciembre del año 2007. Solemnidad de la Inmaculada. En el 90 aniversario de las apariciones de Fátima. Los signos de los tiempos. La 25ª edición del libro en italiano se ha agotado, a pesar de que el diario se terminó el 31 de diciembre de 1997. Siguen llegando pedidos de todas partes. Este hecho impone una reflexión. Ya he hecho observar
en la nota a las precedentes ediciones que el libro responde a exigencias profundamente sentidas por las almas y a necesidades reales de la vida eclesial de hoy. Pero hay algo más. De la lectura de los últimos mensajes, que desarrollan una línea común a todo el libro, se comprende que en él se describen los signos de los tiempos que estamos viviendo y el modo de dar una interpretación auténtica de los mismos, a la luz del Espíritu Santo. Ante todo, está claramente delineada la profunda crisis de fe ya anunciada por la Santísima Virgen en Fátima y que hoy se ha hecho más extensa y más grave. La continua difusión de los errores, incluso en el interior de la Iglesia, lleva a la convicción de que estamos viviendo el tiempo de la gran apostasía, del cual escribe San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. De ahí la llamada constante, preocupada, incluso dolorida, de los mensajes a caminar por la senda de la verdadera fe, siguiendo a María, la Virgen fiel, a quien nos confiamos de manera particular, con la consagración a su corazón inmaculado. Después es ampliamente descrita la situación de desunión interior de la Iglesia, causada por la contestación al Papa y por el rechazo de su magisterio. La dolorosa herida provocada por el cisma de Monseñor Lefebvre no es más que un signo de una división más profunda, aunque todavía no es abierta ni declarada. De aquí la continua invitación de los mensajes a vivir una valiente, humilde y fuerte unión con el Papa, que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo la misión de apacentar su rebaño, de presidir en la caridad, de ser el fundamento de toda la Iglesia y de mantenerla en la seguridad de la fe y de la verdad, siguiendo a María, que es la Madre de la unidad. Además, se pone fuertemente de relieve que hoy el ateísmo teórico y práctico, extendido a nivel mundial, ha construido una nueva civilización atea y materialista, llevando a una general justificación del pecado, que ya no es considerado como un mal moral, sino que incluso es exaltado por los medios de comunicación social como un valor y un bien. Así se difunde la costumbre de vivir en el pecado y de no confesarlo ya más, de reducir el compromiso cristiano al plano comunitario y social, olvidando el deber personal de vivir en gracia de Dios y de caminar por la senda de la santidad. De aquí la llamada constante al compromiso de conversión con un esfuerzo ascético para luchar contra el pecado, a caminar por la senda de la oración, de la penitencia, del cotidiano ejercicio de las virtudes teologales de la fe, esperanza, caridad y de todas las virtudes morales, especialmente de la humildad, de la pureza, de la obediencia, siguiendo a María,
que es para todos ejemplo y modelo de santidad. En fin, se encuentra la continua y clara referencia al género apocalíptico de los tiempos que vivimos, y esto verdaderamente es el aspecto que más desconcierta e incluso escandaliza a muchos. Pero, ¿por qué asombrarse? Porque ¿acaso no indica muchos signos que quizás estamos viviendo justamente estos tiempos? Someto a la reflexión de todos algunas significativas palabras que el Papa Pablo VI dijo en 1977, un año antes de su muerte, y son referidas en el libro Paolo VI, Segreto, de Jan Guitton, en las páginas 152 y 153. Existe una gran turbación en este momento en el mundo y en la Iglesia, y lo que está en cuestión es la fe. Se comprende ahora que me repita la frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará aún fe en la tierra? Sucede que se publican libros en los cuales la fe está en retirada en algunos puntos importantes. Sucede que los obispados callan, y sucede también que no se consideran extraños estos libros. Esto segundo me resulta extraño. Releo a veces el Evangelio del fin de los tiempos y constato que en este momento se manifiestan algunos signos de este fin. ¿Estamos próximos al fin? Esto no lo sabremos nunca. Es necesario que estemos siempre preparados, pero todo puede durar aún mucho tiempo. Lo que me llama la atención cuando considero el mundo católico es que dentro del catolicismo a veces parece predominar un pensamiento de tipo no católico, y dentro del catolicismo el día de mañana se convierta en el más fuerte, pero no representará nunca el pensamiento de la Iglesia. Es necesario que subsista una pequeña grey, por pequeña que sea. Entonces, ¿por qué escandalizarse si María, Madre de la Iglesia, interviene hoy de modo muy fuerte para formarse la pequeña grey que permanecerá fiel a Cristo y a su Iglesia? Mi deseo es que todo aquel que tome este libro en sus manos pueda ser ayudado a formar parte de la pequeña grey fiel que Nuestra Señora cada día se forma y custodia en el refugio seguro de su corazón inmaculado. El director espiritual, 8 de diciembre del 2007, Solemnidad de la Inmaculada, 90 aniversario de las apariciones de Fátima. Introducción. El movimiento sacerdotal mariano. Primera parte. Origen, difusión, espiritualidad. Origen. El 8 de mayo de 1972, don Esteban Gobi,
participa en una peregrinación a Fátima y en la capilla de las apariciones ruega por algunos sacerdotes que, además de traicionar personalmente su vocación, intentan reunirse en asociaciones rebeldes a la autoridad de la Iglesia. Una fuerza interior le empuja a tener confianza en el amor de María. La Virgen, sirviéndose de él como humilde y pobre instrumento, reunirá a todos los sacerdotes que acepten su invitación a consagrarse a su corazón inmaculado, para unirse fuertemente al Papa y a la Iglesia a él unida, para llevar a los fieles al refugio seguro de su corazón maternal. Se formaría así un potente ejército, difundido en todas partes del mundo y reclutado no con medios humanos de propaganda, sino con la fuerza sobrenatural que brota del silencio, de la oración, del sufrimiento, de la fidelidad constante a los propios deberes. Don Esteban pidió interiormente a la Virgen una pequeña señal de confirmación que ella, antes de terminarse el mismo mes, le dio puntualmente en Nazaret, en el santuario de la Anunciación. El origen del movimiento sacerdotal mariano se remonta a esta sencilla inspiración interior que sintió don Esteban mientras oraba en Fátima. Pero, ¿qué debería hacerse entonces en concreto? En octubre del mismo año se intentó un tímido comienzo con un encuentro de oración y de amistad entre 3 sacerdotes en la parroquia de Ghera Lario, Como, Italia, y se dio noticia de este movimiento en algún periódico y en alguna revista católica. En marzo de 1973, los sacerdotes inscritos eran unos 40. En septiembre del mismo año, en San Vitorino, cerca de Roma, se tuvo el primer encuentro nacional con la participación de 25 sacerdotes de los 80 que ya se habían inscrito. En 1974 se iniciaron los primeros cenáculos de oración y de fraternidad entre sacerdotes y fieles, y poco a poco se extendieron en Europa y en las demás partes del mundo. Hasta finales de 1990, don Esteban Gobi ha visitado repetidas veces los 5 continentes para presidir los cenáculos regionales. Ha realizado unos 600 viajes en avión y un gran número en coche y tren, y ha celebrado 1.446 cenáculos, a saber, 693 en Europa, 485 en América, 97 en África, 91 en Asia y 80 en Oceanía. Esto constituye una prueba de cómo el movimiento se ha difundido admirablemente en estos años por todas partes. Difusión. El movimiento sacerdotal mariano ha logrado extenderse de manera silenciosa y extraordinaria en casi todas las naciones de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Se han establecido ya responsables nacionales
encargados de recoger las adhesiones y de promover la formación de los cenáculos. Se les ha confiado, además, la tarea de nombrar los distintos responsables regionales y diocesanos, procurando que todo se cumpla con la mayor fidelidad al espíritu del movimiento. Dada la autonomía en que se deja a los centros nacionales, no es fácil dar cifras exactas sobre el número de miembros adheridos. Esto no es de gran importancia, porque nos hallamos frente a un espíritu que escapa a los controles externos y que se realiza a medida que cada sacerdote que se adhiere al movimiento trata de vivir cada día su consagración a María. Según las solicitudes de inscripción recibidas, las adhesiones al movimiento serían ahora aproximadamente de 400 obispos y más de 100.000 sacerdotes del clero diocesano y de todas las órdenes y congregaciones religiosas. En cuanto a los seglares, no habiendo para ellos una inscripción formal, no puede darse una cifra, ni siquiera aproximada, aunque ciertamente se trata de millones. Nos es grato, además, constatar la existencia de un gran número de sacerdotes simpatizantes. No se han inscrito todavía en el movimiento, pero han demostrado su solidaridad con el mismo de varias maneras y en distintas ocasiones. Su número, tal vez, es superior al de los inscritos. Si viven el espíritu del movimiento, aunque no figuren en registros o ficheros, ya cumplen todo lo que hay de esencial en él, aunque casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en un ejército numeroso. Sucede todavía que muchos sacerdotes no conocen a los compañeros que viven bastante cerca y pertenecen al movimiento. Esto ocurre en regiones donde el movimiento sacerdotal mariano apenas está en sus comienzos, aunque también en algún otro lugar. Esto se debe a la escasa organización de que se dispone y que permanecerá como una de sus características, y nuestro sentido de reserva que nos lleva a no entregar fácilmente listas o direcciones al primero que las pida, por tratarse de una lección espiritual, de un compromiso, sobre todo interior. Asistimos, sin embargo, por todas partes a este hecho maravilloso. La Virgen, a través de los cenáculos de oración y fraternidad, se las arregla para que sus sacerdotes se conozcan, se ayuden, se amen como hermanos y lleguen a ser una fuerza de cohesión en todo el clero. Por la consoladora realidad de la comunión de los santos, sentimos como miembros aún activos y ahora más cercanos a los sacerdotes que nos han precedido en la vida eterna. Hay entre ellos algunos cardenales. El primero en inscribirse fue Santiago Lercaro, entonces arzobispo de Bolonia. Muchos obispos. Recordamos, entre otros, a Monseñor Juan Venancio Pereira, obispo de Leira y Fátima, inscrito en 1973 y fallecido en 1985. Ya son más de 5.000 los sacerdotes que han enriquecido sus últimos años de intenso apostolado o de enfermedad
acogiendo y viviendo la invitación de la Virgen en el movimiento sacerdotal mariano. Entre ellos nos complace recordar a un siervo de Dios, el padre Gabriel Alegra, notable escriturista, traductor de la Sagrada Biblia al idioma chino, cuyo último esfuerzo fue traducir al chino el libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen. En su rápida y capilar difusión, el movimiento sacerdotal mariano ha encontrado menores dificultades de las que en un principio se podían temer, siendo su característica la fidelidad a la Iglesia y la obediencia a los legítimos superiores, donde estos, sobre todo a nivel de obispos, se mostraban benévolos y alentadores. Todo procedía con mayor facilidad, pero hubo que usar más paciencia en saber esperar, donde la autoridad se mostraba perpleja o indiferente. Sobre todo, en la guía de su movimiento se advierte la presencia vigilante e iluminadora de la Virgen. Conforta en las dificultades y frena en los entusiasmos. Enseña a usar con valentía la libertad de los hijos de Dios y al mismo tiempo nos impide asumir actitudes de oposición o rebeldía con los superiores, lo cual sería contrario al segundo de los puntos básicos del movimiento sacerdotal mariano, el amor al Papa y a la jerarquía a él unida. Espiritualidad. A. ¿Qué es el movimiento sacerdotal mariano? El movimiento sacerdotal mariano es una pequeña semilla plantada por la Virgen en el jardín de la Iglesia. Muy pronto se ha hecho un gran árbol que ha extendido sus ramas por todas partes del mundo. Es una obra de amor que el corazón inmaculado de María hace surgir hoy en la Iglesia para ayudar a todos sus hijos a vivir con confianza y filial esperanza los momentos dolorosos de la purificación. En estos tiempos de graves peligros, la Madre de Dios y de la Iglesia se mueve sin descanso ni vacilaciones para ayudar sobre todo a los sacerdotes, que son los hijos de su maternal predilección. En esta obra, como es natural, se utilizan instrumentos y de modo particular ha sido escogido don Esteban Gobi. ¿Por qué? En una página del libro se da esta explicación. Te he elegido a ti porque eres el instrumento menos apto. Así nadie dirá que esta es obra tuya. El movimiento sacerdotal mariano debe ser solo obra mía. A través de tu debilidad manifestaré yo mi fuerza. A través de tu nulidad manifestaré yo mi poder. 16 de julio de 1973. Por tanto, el movimiento sacerdotal mariano no es una asociación, por muy laudable que sea, con sus estatutos y dirigentes, promovida por algún sacerdote o alma fervorosa, sino que es un espíritu, como lo ha felizmente intuido el Santo Padre Juan Pablo II.
es algo impalpable, pero no obstante fuerte y vivo, como son los dones de Dios, y tiene como objetivo principal vivir la consagración al corazón inmaculado de María. Para los sacerdotes, el consagrarse a María significa tomar mayor conciencia de su propia consagración hecha a Dios en el día del Santo Bautismo y el de la ordenación sacerdotal. El movimiento sacerdotal mariano se hace realidad no en las cifras, ni en la resonancia de los nombres, ni en la eficacia de la organización, sino en la medida en que escuchamos a la Virgen y secundamos la obra del Espíritu Santo para la alabanza de la Santísima Trinidad. Pertenece al espíritu del movimiento quien, inscrito o no, se consagra al corazón inmaculado de María y procurando vivir coherentemente y obrando en obediencia y para el bien de la Iglesia, ayuda también a los fieles a vivir su consagración a la Virgen. Es un movimiento que acoge a todos los sacerdotes, diocesanos y religiosos, sin distinción de edades ni de cargos. Se inscriben en él tanto sacerdotes serenos y ardientes de celo, como los amargados por experiencias negativas, personales o de apostolado. El corazón de la Virgen está abierto a todos sus hijos. Sus brazos reúnen y unen entre sí a los sacerdotes sin clasificaciones ni particularismos. La elección de predilección no es por parte de la Virgen, que se dirige directamente a todos. Cuanto te comunico a ti, hijo, no te pertenece, sino que es para todos mis hijos sacerdotes, a los que yo amo con predilección. 29 de agosto de 1973. La elección se realiza por parte de quienes aceptan de buena gana la invitación maternal. Quien desee adherirse al movimiento y estar al corriente de sus actividades, mande por escrito su adhesión al Centro Nacional o Regional. Y si estos no existieran aún, dirija su solicitud al Movimiento Sacerdotal Mariano, Andrés González Plaza, presbítero, apartado 992, 38400, Puerto de la Cruz, Tenerife, España. Pero la solicitud de adhesión de nada serviría si faltara la adhesión interior y más aún la voluntad constante de vivir y hacer vivir la consagración a la Virgen. Es bueno recordar aquí que la Virgen se dirige no solamente a los inscritos en el movimiento sacerdotal mariano cuando habla de sus hijos predilectos, sino también a todos aquellos obispos y sacerdotes que se han confiado a ella y se esfuerzan por vivir como sus hijos, a ella consagrados. El compromiso de una total consagración al corazón inmaculado de María da a los sacerdotes un profundo sentido de confianza y de serenidad. El hecho de creer, en circunstancias concretas, que la Virgen está siempre a nuestro lado, con el ansia de ayudarnos, como y mejor que lo que haría cualquier madre, nos da una gran sensación de seguridad, aun en medio de los sufrimientos personales y de las incertidumbres de los días que vivimos. Se llega así
a la médula del mensaje evangélico, o sea, a la fe en la providencia de Dios que nos lleva a acoger cualquier circunstancia de la vida con la filial confianza de los pequeños que se abandonan completamente a su amor de Padre. Así, el pasado se confía a la infinita misericordia del corazón de Jesús. El futuro se espera como un don de la providencia que nos llegará a través de las manos de la medianera de todas las gracias. Y el presente se vive con gozoso empeño, como niños que juegan o que trabajan bajo la mirada de la madre. B. Los compromisos característicos de su espiritualidad. Los compromisos que caracterizan la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano son tres: la consagración al corazón inmaculado de María, la unión con el Papa y con la Iglesia a él unida, conducir a los fieles a una vida de entrega confiada a la Virgen. Las páginas que ilustran la espiritualidad del movimiento están tomadas de las circulares 21, 23 y 24 de don Esteban Gobi. Primero, consagración al Inmaculado Corazón de María. Vivimos ahora tiempos difíciles, inseguros y dolorosos. Hoy, el dragón rojo domina en el mundo y ha logrado edificar una civilización atea. El hombre, agigantado por el progreso técnico y científico, se ha puesto en el lugar de Dios y se ha construido una nueva civilización de tipo secular. Este rechazo radical de Dios es un verdadero castigo para la sociedad actual. Siendo Dios el Salvador y Jesucristo el único Redentor del hombre, la humanidad solo puede salvarse hoy con la condición de volver al Señor. De lo contrario, corre el peligro de destruirse con sus propias manos. Pero, ¿cómo puede ser salvada si sigue obstinada en rechazar a Dios, el único que puede llevarla a la salvación? Aquí entra precisamente la función de María, con motivo de su maternidad. María es la madre de Jesús y ha sido constituida por Jesús verdadera madre de todos los hombres. Por tanto, María es madre también de los hombres de hoy, de esta humanidad rebelde y tan apartada de Dios. Su obligación maternal es salvarla, y la Virgen, para salvarla, quiere hacerse ella misma camino para su retorno al Señor. Ella actúa de todas las maneras y no se da punto de reposo en su afán de lograr este retorno. Y esta es la razón de sus frecuentes manifestaciones extraordinarias, que hoy son tan numerosas. Quieren hacernos comprender de que nuestra Madre Celestial está presente y que actúa en medio de sus hijos. Ella desea actuar personalmente
pero no directamente. Y puede hacerlo a través de los hijos que se consagran a su corazón inmaculado y se confían totalmente a ella, de modo que ella misma pueda vivir y manifestarse en ellos. Pero ante todo, quiere obrar a través de los sacerdotes, porque ellos son sus hijos predilectos. Es típico de la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano no formular la doctrina de la consagración, ya conocida en la Iglesia, sino exhortarnos a experimentarla en la vida de cada día. Por esto traza un itinerario que lleva a la perfección de la confianza en la Virgen y se desarrolla en 4 etapas sucesivas: habituarse a vivir con María, dejarse transformar interiormente por ella, entrar con ella en comunión de corazones, finalmente revivir María. Entonces, la meta a la cual conduce el camino de la consagración, exigida como primer requisito para pertenecer al movimiento sacerdotal mariano, es esta: dejar que María viva y obre en nosotros. Quiero amar con vuestro corazón, mirar con vuestros ojos, consolar y animar con vuestros labios, ayudar con vuestras manos, caminar con vuestros pies, seguir con vuestras huellas ensangrentadas y sufrir con vuestro cuerpo crucificado. Dado el 1 de julio de 1981. Ahora se comprende por qué la Virgen pide la consagración al corazón inmaculado a los que quieran pertenecer a su ejército. Ella misma quiere vivir y obrar en sus hijos consagrados, de modo que lleguen a ser expresión de su dolor y de su amor maternal, y trabajen sin descanso para reconducir a todos los hombres a Dios. Así, la humanidad de hoy podrá llegar a la salvación por el camino del amor maternal de María, que se hace el canal a través del cual puede llegar a todos el amor misericordioso de Jesús. La consagración al corazón inmaculado de María está ordenada, en último término, a la consagración del mundo, o sea, al pleno retorno del mundo, a la perfecta glorificación del Señor. Así se comprende por qué el Papa Juan Pablo II, en el acto de consagración o entrega al corazón inmaculado de María, ve el medio más eficaz para obtener el don de la divina misericordia sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad. Y se ilumina con profundo significado el gesto, criticado a menudo por algunos, que el Papa repite muchas veces con fervor e íntima alegría del alma, de su personal consagración a María. Así se explica lo que hace en todas partes del mundo, con ocasión de sus frecuentes peregrinaciones apostólicas, cuando visita los santuarios más célebres para consagrar al corazón inmaculado las iglesias locales en las cuales se encuentra. La razón profunda es que en la consagración al corazón inmaculado de María
el Papa ve el medio más poderoso para obtener sobre el mundo contemporáneo el don precioso del amor misericordioso de Jesús. Oh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración para la humanidad y para el mundo contemporáneo. Oh, cuánto mal nos hace, por tanto, todo lo que en la Iglesia y en cada uno de nosotros se opone a la santidad y a la consagración. Sean benditas todas aquellas almas que obedecen a la llamada del eterno amor. Sean benditos aquellos que día tras día, con inagotable generosidad, acogen tu invitación, oh Madre, a hacer lo que dice tu Jesús y dan a la Iglesia y al mundo un sereno testimonio de vida, inspirada en el Evangelio. Palabras dadas por Juan Pablo II el 13 de mayo de 1982 en Fátima. Segundo, la unión con el Papa y con la Iglesia a él unida. La Iglesia es divina y humana, y en su dimensión humana es frágil y pecadora, y así tiene necesidad de hacer penitencia. La Iglesia es luz del mundo, lumen gentium, pero frecuentemente los males del mundo en que vive se convierten en enfermedades que atacan a la parte humana de la Iglesia. Esto está comprobado por sus casi 2000 años de historia. Hoy la Iglesia vive en un mundo que ha construido una nueva civilización secular. El espíritu de este mundo, o el secularismo, que ha entrado en su interior, ha causado el estado de gran sufrimiento y de crisis en que la Iglesia se encuentra. Es el famoso humo de Satanás de que hablaba Pablo VI, de venerada memoria. El secularismo, en el nivel intelectual, lleva al racionalismo y en el nivel de vida al naturalismo. A causa del racionalismo existe hoy en día la tendencia a interpretar de manera puramente humana todo el misterio de Dios y el depósito de la verdad revelada. Y así se niegan con frecuencia los dogmas fundamentales de la fe y se difunden los errores más graves de manera escondida y ambigua. A veces estos errores se enseñan aún en escuelas católicas y así poco o nada se salva de la Divina Escritura e incluso del Evangelio de Jesús. Habéis compuesto un Evangelio para vosotros, con vuestras palabras. Mensaje dado el 25 de septiembre de 1976. Debido al naturalismo, hay ahora la tendencia de dar gran valor a la propia acción personal, a la eficacia y a la programación en el sector apostólico, olvidando el valor primario de la gracia divina y que la vida interior de unión con Cristo, es decir, la vida de oración, debe ser el alma de todo apostolado. De aquí se origina la pérdida gradual
de la conciencia del pecado como un mal y el descuido del sacramento de la reconciliación, que se ha difundido ahora en toda la Iglesia. Contra estos errores que de manera solapada y peligrosa atacan a la integridad de la fe, se ha pronunciado claramente el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, con su famosa entrevista publicada en el libro Informe sobre la Fe. Pero también el magisterio del Papa se pronuncia a menudo con firmeza e insistencia. Así surge espontáneamente la pregunta: ¿cómo es posible que la Iglesia no haya salido todavía de su profunda crisis de fe? La persistencia de la crisis en la Iglesia depende solo de su desunión interior. A causa de esta, hoy no todos escuchan y siguen todo lo que el Papa indica con su magisterio. La Virgen ha obtenido para la Iglesia un gran Papa, consagrado su corazón inmaculado, y que ella misma conduce por todos los caminos del mundo para difundir la luz de Cristo y de su Evangelio de salvación, y para confirmar en la fe a todos, pastores y rebaños a ellos confiados. Pero en torno al Papa hay a menudo un gran vacío. Su magisterio no es apoyado por toda la Iglesia y muchas veces su palabra cae en un desierto. Y sin embargo, la renovación de la Iglesia solo se logra a través de su interior unidad. Por tanto, el camino que debe recorrerse es el de plena unión de todos los obispos, sacerdotes y fieles con el Papa. Así queda explicada la profunda razón del segundo compromiso del movimiento sacerdotal mariano. La Virgen nos pide hoy que sirvamos de ejemplo a todos para esta unidad, en amar al Papa, en orar y sufrir por él, en escuchar y difundir su magisterio y de modo especial en obedecerle siempre en todo. La Virgen quiere que vuelva a florecer en el clero el ejercicio humilde y fuerte de la virtud de la obediencia. Naturalmente, la obediencia al Papa, el cual es punto de referencia y de comunión con el obispo, implica la comunión de obediencia con el pastor de la propia diócesis y con los propios superiores. Tercero, conducir a los fieles a consagrarse a la Virgen. Desde el principio se entendió que a los religiosos y fieles se les llamaba a formar parte de este movimiento. En efecto, el tercer compromiso de un sacerdote del movimiento sacerdotal mariano es el de conducir a los fieles, confiados a su cuidado pastoral, a la consagración al corazón inmaculado de María. Pero los sacerdotes deben ahora comenzar a actuar. Por ellos, quiero volver en medio de mis fieles, porque es con ellos, en torno a mis sacerdotes, como yo quiero formarme mi ejército invencible. Palabras dadas
el 1 de noviembre de 1973. Esto explica por qué el movimiento sacerdotal mariano, que surgió en primer lugar para los sacerdotes, se abra también al vastísimo mundo de los laicos, dando origen al movimiento mariano.